Señor Duran Lleida, portavoz de Convergencia y Unión, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Llega directamente desde el Congreso de los Diputados, larga sesión la de hoy, con algunos asuntos importantes. Comentábamos que los partidos que están, los grupos parlamentarios o los diputados que están a la izquierda del PSOE han votado todos en contra, quienes están a la derecha del PSOE se han abstenido y un diputado socialista no ha votado a favor, no ha votado lo que ha votado el resto de su grupo parlamentario. ¿Qué lectura política hace de este resultado de hoy? Bueno, pues que la reforma la apoya tal como está y en los términos actuales únicamente el Partido Socialista, es decir, el Gobierno, y que en la medida que se ha abierto la tramitación como proyecto de ley de esa reforma, pues cabe la posibilidad de que el Gobierno pueda lograr más apoyos y eso estará en función de que el Gobierno acepte o no acepte las enmiendas de los diversos grupos parlamentarios. Pero hoy por hoy esa reforma no acaba de agradar a nadie. Ni agrada a los empresarios, ni agrada a los sindicatos, ni gusta tampoco al resto de fuerzas políticas. Unos lo expresan con un no contundente y otros lo expresamos mediante la abstención. Pero eso suele ocurrir muy a menudo, eso de que se apruebe algo en el Congreso que no contenta al 100% a nadie, pero que pretende quizá buscar un elemento de consenso, un lugar en el que todo el mundo encuentre algo que le gusta y algo que no. Bueno, es muy difícil realmente que una ley te complazca al 100%, ¿no? En política, la verdad es que cada uno tiene sus posiciones y normalmente el consenso nace de la intensidad y la capacidad de poder combinar las posiciones de unos y de otros. Y ese es, en esencia, el trámite parlamentario. Consecuentemente, el hecho, como antes recordaba, que se tramite como proyecto de ley va a permitir, estoy convencido, ese acercamiento de posiciones y, por tanto, que al final, quien sea, no se encuentre al 100% identificado con el proyecto de ley, pero finalmente le dé apoyo. Eso, evidentemente, pasa con esta y cualquier otro tipo de ley. ¿Ve al Gobierno, ve al Partido Socialista, ve al presidente del Gobierno con actitud de negociar bastante? Porque hay, teniendo en cuenta las posturas de cada grupo, bastante que negociar si realmente hay voluntad de cambiar el texto. Bueno, yo creo que no tiene otro remedio el Gobierno que negociar con el grupo parlamentario o con varios grupos parlamentarios, ¿no? Porque si no negocia con otros grupos parlamentarios puede quedarse al final sin aprobar la reforma laboral, porque puede ser que el día de la votación definitiva algunas abstenciones se conviertan en noes, en la medida que no haya una aceptación de enmiendas. Por tanto, el Gobierno se ve obligado. Por una parte, se ve obligado a hacer esta reforma laboral. De hecho, si alguna crítica se le hace desde Convergencia y Unión al Gobierno, es que esta reforma laboral, y coincido con una observación que hizo el propio ministro de Trabajo en una entrevista el domingo en el diario El País, debiera haberse hecho antes y hubiese sido mejor haberla hecho antes. Por tanto, nosotros somos partidarios de esta reforma laboral, creemos que llega tarde y llega tarde porque al final el Gobierno se decide por ella porque viene impuesta por Bruselas y por el Fondo Monetario Internacional, son los que le piden a España que en el capítulo de los deberes que debe efectuar incluya la reforma laboral. Por tanto, el Gobierno se ve obligado a aprobar esta reforma laboral, lo necesita para dar credibilidad y transmitir confianza a los mercados y a las instituciones, y para poderlo aprobar tiene que negociar con los grupos. Ahora entraremos en algunos de los detalles de esta reforma laboral, que pueden ser especialmente importantes para los trabajadores y para quienes aspiran a serlo. Pero antes quería preguntarle, ¿qué supone para Convergencia y Unión esto de que, especialmente en los últimos meses, en los meses más cercanos, cada vez que hay algo importante en el Congreso, todo el mundo les mira a ustedes? A ver qué va a ocurrir, qué va a votar, qué va a decir Convergencia y Unión. Bueno, ha sucedido básicamente en dos ocasiones, en la convalidación del decreto ley para rebajar el déficit público y hoy en la reforma laboral. Hoy creo que el hecho de que otros grupos parlamentarios hayan acompañado a Convergencia y Unión en la abstención, pues en ese sentido les ha quitado protagonismo. Restar, y estoy muy satisfecho de restarnos protagonismo. ¿Se sienten agobiados por el protagonismo que tienen de vez en cuando? Bueno, agobiados y criticados por unos, comprendidos por otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el protagonismo que tuvimos a raíz de nuestra abstención en la convalidación del Real Decreto de Reducción de Déficit Público, a mi juicio, quizás esté equivocado, es fruto de un error del Partido Popular. Yo creo que lo que hizo Convergencia y Unión debiera haberlo hecho el Partido Popular, criticar muy duramente al Gobierno, pero al mismo tiempo facilitarle algo que piden desde la Unión Europea, ¿no? Porque hay que explicar a los ciudadanos que la economía española es una economía que está en crisis, como las economías europeas, pero que tiene unas características especiales de su crisis y que es una economía vigilada, controlada por la Unión Europea, no es intervenida, no es una economía, como se dijo falsamente la semana pasada por algún medio alemán, de que iba a pedir rescate a la Unión Europea, iba a pedir dinero porque estaba en vigilias de quiebra. Eso no es así, pero sí que está vigilada. Y lo que hay que impedir es que la economía, su crisis,
se agudice más y lleguemos a una situación como la griega. Yo ya entiendo que el funcionario se sienta discriminado porque se le rebaja el 5% del sueldo o que al pensionista se le congele la pensión, pero hay que recordar que si llegáramos a una situación como Grecia, en Grecia a los pensionistas no se les ha congelado la pensión, se les ha bajado el 25% las pensiones o el 26%, y a los funcionarios se les ha bajado el 16%, no el 5%. Por tanto, estamos intentando evitar que eso suceda. Estamos, en definitiva, sin querer hacer de ello una caricatura, intentando que al final de mes puedan pagarse las nóminas, porque la situación es crítica y hay que ayudar a remontar esta situación. Hace unos cuantos días usted utilizó una expresión que había leído o visto en algún medio de comunicación, dijo que Zapatero era un cadáver político, luego pidió disculpas por ello, porque quizás se le había malentendido lo que quería decir. En cualquier caso, dadas las circunstancias que hay ahora, ¿cómo ve al presidente del gobierno? No sé si ha tenido ocasión incluso de hablar con él recientemente. Permítame que recuerdo otra vez que lo del cadáver era la explicación de una metáfora de un periodista, no quiero en este sentido expresar o decir cuál era y qué medio, ¿no? Concretamente fue La Expansión, para no ir más lejos. Y además ellos hacían una metáfora que yo entendí perfectamente, una metáfora defendiendo la tesis de que no es oportuno en este momento convocar elecciones. Y en ese contexto expliqué toda la metáfora, que era muy larga, y la prensa se quedó simplemente con el titular del cadáver político. Ya sabe usted lo que nos pasa a los periodistas con la capacidad de síntesis. Yo además debería ser consciente de ello. Cuando acabé el meeting, algún amigo me advirtió de que al día siguiente lo que quedaría era el cadáver político, y así efectivamente sucedió. Por tanto, en política y en la vida las cosas a veces no son como son, sino como parecen que son, y una persona con experiencia como yo ya debiera saber eso. Por tanto, no es mi estilo. Me disculpé públicamente, colgué una nota en mi blog y además llamé personalmente al presidente del gobierno y le pedí disculpas. ¿Cómo está el presidente del gobierno? Bueno, yo creo que ha acabado una presidencia de la Unión Europea, o está acabando una presidencia de la Unión Europea, que si bien cabe una lectura en función de cuáles eran las previsiones que habían hecho el propio Partido Socialista, acuérdese de la coincidencia galáctica de Obama y Zapatero, pues si comparamos y hacemos balance en función de esas predicciones, sería un desastre la presidencia española. Pero es cierto que eso hay que matizarlo y que no es una presidencia del todo mala, pero es el presidente de un gobierno que le falta apoyos políticos y que a su vez tiene la presión permanente de los mercados y de las instituciones europeas o internacionales para que haga cosas que durante mucho tiempo se ha negado a hacer, y que él en buena medida es el responsable de que hayamos llegado donde hemos llegado. Le voy a plantear algunas preguntas que nos han enviado internautas que asisten al programa y que quieren plantearle lo siguiente. Dice Joel, ¿se ve usted gobernando el país? No, me veo capaz de gobernar el país, pero no me veo gobernándolo en la medida que creo que hay otras personas más capacitadas que yo y que sinceramente hoy yo creo que España no está dispuesta a que tenga un presidente catalanista, ¿no? Y como no están mis aspiraciones, capaz me siento, pero no me veo gobernando el país porque eso no va a ser así. Ampliación de la pregunta que me permito hacerle. ¿Le han dicho alguna vez por qué no se presenta usted fuera de Cataluña o presenta un partido desde fuera de toda España, no solamente de Cataluña, para poder votarle? En infinidad de ocasiones, en las calles de Madrid, en las calles de Santiago de Compostela, donde estuve 3 días haciendo el Camino de Santiago a pie, en las calles de Cuenca en Semana Santa, donde estuve mi familia, a través de emails, a través de cartas, a través de intervenciones de personas que entran en el blog. En muchas ocasiones me han hecho esa demanda, sí. ¿Y se lo ha planteado o no, recuerda lo que le pasó a Miquel Roca con su operación? En primer lugar, recuerdo lo que le pasó a Miquel Roca, ¿no? Que también él estaba en la cresta de la ola y había una demanda de una formación política que no fue entonces ni la UCD ni el PSOE o Alianza Popular ya, ni el PSOE, una fuerza política centrista. Yo creo que hay una tercera España que está huérfana de representación política hoy en el escenario político español, pero sinceramente yo creo que en estos momentos Convergencia y Unió tiene mucho trabajo para, en primer lugar, intentar no simplemente ganar las elecciones, sino gobernar en los próximos 4 años, y Cataluña, a mi juicio, desgraciadamente, desde que gobierna el tripartito, ha perdido muchas de sus cualidades, y es una comunidad, es un país, es una nación, cada uno que lo domine como quiera, que ha perdido su prestigio, ha perdido credibilidad, se le ha perdido el respeto. Por tanto, tenemos mucho trabajo en Cataluña, independientemente de que ello no va a restar nuestra vocación de participación en la política española. Hablando de catalanismo, Álvaro pregunta, ¿el señor Duran Lleida se siente español o se siente independentista catalán?